Sientes que amas a tu familia, pero a pesar de ese gran amor que le tienes, no puedes llevarte bien con ellos. Entonces quédate conmigo porque hoy vamos a hablar de cómo llevarte bien con la gente de tu propia casa. Muy bien, gracias por haberle dado clic a este video. Si eres nuevo en mi canal, pues ojalá y te guste el contenido y puedas suscribirte. Y si ya eres parte de esta familia, pues yo te quiero mandar un gran abrazo y siempre darte las gracias por ver mis videos. Entonces vamos a ir al tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de qué hacer para llevarnos bien con la gente de nuestra casa. Yo creo de que una de las cosas que ha venido a revelar esta crisis del coronavirus, con todos los memes que quizás ustedes ya hayan tenido tiempo de ver en las redes sociales de gente que está encerrada por un tiempo en cuarentena con su familia, han podido ver a lo largo de este tiempo, de esta jornada de cuarentena, muchas personas que salen quejándose, llorando, diciendo auxilio, ya no aguanto a mi mujer, ya no aguanto a mis hijos, me estoy volviendo loca. Y aunque parezcan divertidos, esos memes lo que han venido es a revelar la realidad de cómo estamos las familias de nuestra sociedad. Muchas veces una de las cosas más tristes que pasa es de que nos podemos llevar más con la gente de la calle que con la gente de nuestra casa. Y esto no pasa porque nos falte amor por la familia necesariamente. La primera clave para llevarnos bien con las personas que viven con nosotros es no esperes más perfección de ellos. Una de las cosas que hace que la convivencia con la familia sea muchas veces intolerable es porque las expectativas que tenemos de las personas con las que vivimos son demasiado altas, casi inhumanas. Podemos nosotros perdonar, tolerar, muchas veces, por así decirlo, ser pacientes con las personas de la calle, pero cuando se trata de la familia, nuestros niveles de tolerancia y de paciencia se reducen. ¿Cuántas madres hay que no se pueden llevar bien con sus hijos? Porque quizás el hijo no tiene la medida de excelencia académica que ellas quisieran, o padres también que no se pueden llevar bien con sus hijos porque quizás los hijos no están en el punto de excelencia académica que ellos quisieran. Entonces viven frustrados y esa frustración se les sale en los diálogos, a la hora de comer, a la hora de conversar. Y se quiebran los vínculos familiares porque muchas veces estamos poniendo una expectativa demasiado alta de la gente que vive con nosotros. ¿Cuántas esposas quizás se sientan frustradas? Tienen esposos que son buenos, por así decirlo, en muchas áreas, pero tal vez fallan en una. Y como tienen esa área donde están fallando, quizás no son hombres muy hacendosos en la casa o no son hombres con grandes iniciativas o aventureros, ya por eso lo descartan o piensan de que están mal casadas. Así como también hay hombres, ¿no? De que tal vez tienen una mujer dedicada al hogar, a los hijos y todo, pero quizás, digamos, ha descuidado un poco ese arreglo, entonces vienen y viven frustrados con eso o con tantas otras cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros venimos y tenemos unas expectativas de perfección demasiado altas de la gente con la que nosotros vivimos, esa frustración se va a notar y va a salir en nuestros diálogos, en nuestra manera de tratarlos a ellos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con tener expectativas demasiado altas. Yo creo que uno debe de ser moderado en las expectativas que tenemos de las personas con las que vivimos. Siempre tenemos que tener en cuenta de que para amar a una persona, la persona no tiene que ser perfecta. Muchas veces le dije a mi hija en su proceso de desarrollo, quizás cuando ella no hacía algo bien, yo siempre le decía, no hay nada que tú puedes hacer en esta vida malo que a mí me haga amarte menos. Y creo que esos fueron los fundamentos de la relación que nosotras tenemos hoy en día, ¿no? Que nuestra relación no está basada
en una expectativa de perfección, ni de ella hacia mí, ni de mí hacia ella. Muchas veces yo le he tenido que decir a ella, bueno, hija, recuerde que su mamá no es perfecta y usted va a tener que también aprenderme a perdonar. Entonces, sobre las bases de que sabemos de que somos humanas, que no somos perfectas, hemos comenzado a, a disfrutar de lo que hoy es una relación bastante bonita en esta etapa de nuestra vida. Así que el primer consejo es, no esperes perfección de tu familia. La segunda clave para mí de cómo llevarse bien con la gente que vive en tu casa es nunca esperes que sean los otros los de la iniciativa. Nunca andes esperando que otros tengan las iniciativas sobre cosas que tal vez tú quieres que pasen. Yo tenía una pastora que muy sabia en una ocasión dijo algo que nos marcó muchísimo a mi esposo y a mí y ha sido para nosotros como una guía, ¿no?, en nuestra vida. Ella dijo una vez, a mí nadie me puede decepcionar porque yo no espero nada de nadie. Y cuando escuchamos esa palabra, muchas veces parecieran un poco negativas, ¿no? Pero si la analizamos bien, si verdaderamente vamos al trasfondo de lo que es la frase, esa es una realidad. Cuando uno vive con unas altas expectativas esperando que las otras personas tengan la iniciativa para hacer cosas en la casa, para decir cosas, entonces uno va a vivir totalmente decepcionado. Muchas veces hasta queremos que la gente adivine cuáles son las cosas que nosotros esperamos que ellos hagan. Ni siquiera somos capaces de decirle, mire, o de hablarle con claridad, de decirle, yo espero que usted haga esto y esto. Ponemos una expectativa, esperamos que ellos tengan la iniciativa y cuando a ellos ni se les ocurre o les pasa por la cabeza porque quizás andan en otras cosas, andan en otras prioridades. Mi mamá decía siempre, Carolina, cada cabeza es un mundo. ¿Qué significa esto? Que lo que yo piense acerca de la vida y de las cosas o cómo se deben de hacer las cosas, no necesariamente son la misma manera, es la misma manera en cómo otras personas ven la vida. Una de las cosas, por ejemplo, que me pasaba a mí cuando recién me casé con mi esposo, es que yo quería de una u otra manera que él tuviera las mismas iniciativas que tenía mi papá cuando nosotros crecíamos. Mi papá era un hombre que tenía muchas iniciativas, por así decir, de salir, de divertirnos. Él siempre estaba cada fin de semana planeando para nosotros una actividad para divertirnos. Así era mi papá y así me crié yo. Cuando me caso con mi esposo, yo quería que él tuviera las mismas iniciativas de vida que mi papá tenía, pero resultó ser de que mi esposo tiene una personalidad totalmente opuesta a mi papá. A él, en lo particular, no le gusta salir, no le gusta, por así decirlo, estar fuera de la casa. Su deleite, por así decirlo, es estar en la casa. Así de que al principio yo me sentía muy frustrada con eso y me frustraba que él no tuviera las iniciativas. Pero después comprendí que yo tenía que entender que él no era mi papá. Por lo tanto, no tenía las mismas iniciativas que mi papá tenía. Así de que entendí que si yo quería brindarle a mi familia las mismas experiencias que nosotros tuvimos, cuando yo tuve mi familia, mi mamá, mi papá, entonces no podía esperar que eso viniera de una iniciativa de mi esposo. Tenía que ponerla yo y así hemos trabajado todos estos años. Ya nosotros llevamos juntos 27 años y son 27 años donde la que siempre tiene la iniciativa para que se hagan las cosas, para salir o cosas así, ha sido de mí. Pero eso no quiere decir que mi esposo sea malo o de que no sea un buen esposo para mí o para mis hijos. Simplemente cada persona tiene su propia manera de ser, su propio mundo y uno no puede estar esperando para que se hagan las cosas que tengan otros las expectativas. Si tú quieres que algo pase en tu casa, hazlo tú misma. El tercer consejo o la tercera clave que me resulta bastante para llevarme bien con la gente de mi casa, con mis hijos, con mi esposo y con otras personas que también viven en mi casa,
es respetar la individualidad de las personas. Tenía una prima que siempre me decía, Carolina, el respeto por el derecho ajeno es la paz. Y definitivamente que cuando nosotros respetamos la individualidad de los que viven con nosotros también, el hogar funciona muchísimo mejor. ¿A qué me refiero con respetar también individualidades? Me refiero a respetar sus gustos. Hace poco mi hija se cortó bien cortito el pelo. En honor a la verdad, como yo he tenido siempre tanto problema con caída de pelo, a mí me gusta el pelo largo. Entonces cuando yo la miré a ella que se cortó el pelo, para mí fue un impacto. Pero entendí de que eso era un gusto personal de ella. Yo no puedo imponerle mis gustos a ella. Yo no le puedo imponer que ella tenga el pelo largo cuando a ella le gusta el pelo corto y le va muy bien. Entonces, respetar los gustos de las personas. Cuando yo crecía, recuerdo que en mi casa nos acostumbraron a comer absolutamente de todo. Mi mamá siempre decía, uno nunca sabe cuándo va a ser la próxima vez que va a comer, así que hay que comer lo que se ponga. Y así me acostumbraron a mí, a no andar como eligiendo, ¿no? A no andar diciendo, ay, esto sí me gusta y esto no me gusta. Bueno, eso era en mi casa. Pero ahora que yo tengo mi familia, mi hija y mi esposo en particular, y también mis hijos, mi hijo varón, los tres tienen gustos diferentes para la comida, al mío totalmente. Entonces, al principio de mi matrimonio y de mi vida como mamá, uno de los errores que yo estaba cometiendo es que yo les quería imponer a ellos mis gustos por los menús que yo estaba acostumbrada en mi casa. Por ejemplo, en mi casa comíamos de todo, carne roja, carne de cerdo, pescado, pollo. ¿Y qué pasa ahora en mi nueva realidad con mi esposo y con mi hija? A ellos particularmente no les gustan ni el cerdo ni la carne roja. Entonces, yo los miraba a ellos cuando yo le ponía estos platos, que ellos me lo aceptaban, pero porque son personas así como pacificadoras, no les gusta estar en pleito. Pero yo les miraba las caras de tristeza a ellos cada vez que yo les servía un plato como eso. Entonces, por fin logré entender con el tiempo de que estaba batallando una lucha y sometiéndolos a ellos a un gusto personal, no era el gusto de ellos. Entonces, en lo particular, si me quiero comer algo como carne roja, ya cerdo hace mucho tiempo que lo dejé, pero si quiero comerme un plato de carne roja, entonces salgo y me lo compro en algún lugar, pero ya no los castigo a ellos imponiéndoles mi gusto. Entonces, muchas veces eso pasa en la familia. Uno no se lleva bien con otro porque no está respetando su gusto, no está respetando su individualidad, no respeta sus cosas. ¿Cuántos hermanos no se llevan bien, hermanas no se llevan bien? Porque la una agarra las cosas de la otra sin pedir permiso. Y esto es algo de los seres humanos. Los seres humanos somos territoriales, los seres humanos nos apropiamos y queremos que las cosas que son nuestras se respeten. Entonces, si quieres llevarte bien con la gente de tu casa, tú tienes que respetar sus gustos, tienes que respetar sus cosas, tienes que respetar también sus ideas, tienes que respetar cosas como sus temores. Muchas veces la gente tiene temores que uno no tiene. Hay cosas que para uno es fácil hacer, pero para ellos no. Entonces, hay que respetar siempre esas cosas y a medida que uno va comprendiendo esto y poniéndolo en práctica con la familia, tú vas a ver que el ambiente de tu casa se va a relajar muchísimo y van a poder llevarse mejor. La cuarta regla que yo practico para llevarme bien con la gente de mi casa es que me esfuerzo por cumplir las mismas reglas de cortesía, de amabilidad que tengo con la gente de la calle. Yo sé que a todos nos enseñaron cosas básicas de cortesía y de conducta social, ¿no? Por ejemplo, a decir por favor, a decir gracias, a decir buenos días, a decir buenas noches y todas estas cosas. Entonces, yo siempre me pongo a pensar las mismas cosas estas mismas reglas que me rigen a mí en mi conducta social con otras personas, me tengo que esforzar porque sean el doble en mi casa. O sea, yo no doy órdenes en la casa, aún así sean a mis hijos. Cuando quiero algo, quiero que ellos hagan algo, siempre les pido amablemente, por favor, las cosas,
Porque yo me he dado cuenta, ¿no? Los seres humanos somos así. A mayor presión, mayor resistencia. Cuando uno presiona demasiado, cuando uno exige, cuando uno tiene voz así de mando, entonces hay más resistencia. Los seres humanos por naturaleza nos gusta sentirnos libres, no nos gusta sentir que nadie nos manda o que nadie nos controla. Entonces lo mismo pasa en las familias. Cuando usamos en vez de la cortesía, usamos la violencia, el control, usamos el querer dominar a las otras personas que están con nosotros viviendo en la casa, entonces la situación se pone mucho peor. Así que practica esto. Las mismas reglas de cortesía que aplicas en la calle, aplícalas en la casa y definitivamente que te vas a llevar mejor con la gente que habita contigo. La quinta clave para llevarte bien con la gente de tu casa es reconoce la importancia del contacto físico. Estoy leyendo un libro que se llama Cambia tu cerebro, cambia tu vida. Es un libro de un neurólogo, de un científico, que habla acerca de cómo reparar funciones cerebrales. Y es interesante, él habla en una de los capítulos, habla de la importancia de lo que es el contacto físico. Y él pone un ejemplo de un rey, si no me mal recuerdo, el rey Federico II, fue un emperador alemán. Y este emperador quiso hacer un experimento. Dice de que él eligió a algunos niños para que fueran nutridos, que fueran alimentados, pero que nadie los tocara ni le hicieran caricia física. A lo largo del tiempo el experimento fue algo muy cruel, pero se dieron cuenta que esos niños que habían sido alimentados, que habían tenido un techo, pero que nunca habían sido abrazados ni tocados, no desarrollaban el habla. Entonces, este neurólogo particular habla acerca de la importancia de lo que es el contacto físico. Entonces, esto es algo fundamental en las relaciones. Es algo que en la familia tú tienes que practicarlo. Yo conozco personas que cuando uno las abraza se ponen todas tiesas. Y es porque nunca han estado acostumbrados al abrazo, a una caricia, a que le toquen la cabeza, a que le soben la espalda en sus propias casas. Entonces, cuando van a la calle son personas que se les mira que tienen una vida dura, en el rostro se le ve la dureza de su vida. Entonces es muy importante que tu familia practiques el contacto físico, que abraces a tus hijos, que los beses, o a tu esposa o a tu esposa o a tus padres también. Nunca se me va a olvidar un día en que mi papá estaba en el comedor sentado y yo llegué y lo abracé y le acaricié la cabeza. Y yo recuerdo que yo le dije, papi, gracias por todo lo que has hecho por mí. Y nunca se me va a olvidar las palabras de él. Me dice, al contrario, Carolina, gracias por el amor que siempre me has mostrado. Y esos fueron, tanto para él como para mí, un momento muy especial, muy bonito, que todavía lo tengo en mi memoria y que alimenta definitivamente mi autoestima. Así de que si te quieres llevar también mejor con la gente de tu familia, atrévete a darle abrazos, a darle besos, a tocarle las cabezas, a sobarle la espalda, a hacerle cosquillas. Hagan cosas que los conecten de esa manera. Muy bien, entonces hemos llegado a la sexta y última clave. Y es, trátalos como te gustaría que te trataran a ti. Esto es una regla de oro, de hecho está en el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte. Jesús enseñó y dijo que esta es la regla de oro. Tratar a tu prójimo como te gustaría que te trataran a ti. Entonces esto es algo que no debemos de olvidar. Para mejorar las relaciones en la casa, esto es algo que siempre debe de permanecer presente. Tú lo que tienes que hacer es ponerte en el zapato de los otros. Por ejemplo, si tú fueras tu esposo, ¿cómo te gustaría que tu esposa te tratara? O si tú fueras tu esposa, tal vez un varón que me está viendo, ¿cómo te gustaría que tu esposo te tratara? Si eres un hijo, ¿cómo te gustaría, por así decir,
de que tus hijos te trataran a ti. Una de las cosas que me funcionó mucho en los años en que criaba a mi hija más pequeña, ahora ya tiene 17 años, pero cuando ella era pequeña yo siempre le decía: Andrea, ¿cómo te gustaría a ti que tus hijos te trataran? Entonces lo que trataba de hacerle ver es de que tarde o temprano ella también se iba a convertir en mamá, y ella me tenía que tratar a mí como le gustaría que sus hijos la trataran a ella. Y viceversa, cada vez que yo miraba a mi hija, me acordaba de cómo me gustaba que me trataran mis padres. También me acordaba de cómo no me gustaba cómo me trataron. En base a eso, fui poco a poco creciendo con ella en nuestra relación hasta el punto de hoy, pues que podemos gozar de una relación muy bonita. Entonces, estas son las 6 claves para llevarte mejor con tu familia. Ahora que estás en cuarentena, algunos países ya están como terminando su cuarentena, otros van a la mitad, otros, como en mi país, no tuvimos cuarentena oficialmente. La gente simplemente por iniciativa propia ha estado encerrada en su casa lo más que puede, pero no importa. Una de las cosas es de que tenemos tiempo para convivir con nuestra familia, aprovechémoslos para poner en práctica estos 6 principios, de manera que cuando ya nos toque volver a salir al trabajo, a la calle y volvamos a la vida normal, nos acordemos que estos principios funcionan. Y recuerden algo que yo siempre pienso. En la vida, las amistades para mí, las amistades, la gente que conozco, es como un río. Entran y se van. Son muy poquitas, puedo contar con los dedos de las manos las amistades que se han quedado conmigo por años, por décadas. O sea, las puedo contar con los dedos de la mano. Así es las relaciones con la gente de la calle. La gente entra y la gente se va. Pero la gente de tu casa, la familia, esas relaciones son como un estanque. Son aguas que están ahí estancadas y hay que darle mayor mantenimiento para que puedan siempre estar saludables. Si hay algo que yo aprendí en la vida, yo he tenido grandes amistades, gente que he amado con toda mi alma. Pero por ejemplo, mis hermanos de sangre, tengo 2 hermanos varones menores que yo. Para mí esos son las personas más importantes, aún que las amistades. ¿Por qué? Porque aunque ya cada uno de ellos se fue a hacer sus hogares, al final del día siempre nos buscamos, siempre estamos pendientes el uno del otro. Y esa es como la gente que se quedó conmigo. Y eso es lo mismo que pasa también con mi esposo y con mis hijos. Para mí son las personas más importantes del mundo. Las personas que llegaron para quedarse en mi vida. Entonces, son las que tengo que darle mejor trato y mejor mantenimiento a la relación. Así que no te olvides de este consejo, espero que te hayan servido. Si te gustó el video, pues regálame un like. Y si te gusta el contenido, habla acerca de la familia, consejos para el cuidado personal, consejos de minimalismo, consejos para el cuidado de la economía. Esos son mis temas que yo hablo en este canal. Así que si te gustan esos temas, pues te invito a suscribirte si no te has suscrito. Y bueno, sin más que decir, me despido de ustedes esperando que la pasen bien, lo que queda de esta prueba que estamos pasando, que estén seguras ustedes y su familia. Y si Dios quiere, pues ya podemos la próxima semana hablar de temas diferentes. Así que les mando un besito, que el Señor me los bendiga y hasta el próximo video de la Casa de Carol.